A ver, faltan 5 días para que se venza el plazo para que el Senado discuta la famosa reforma al 5 transitorio constitucional que tiene que ver con ampliar el plazo de que las Fuerzas Armadas estén en las calles hasta el año 28 y no el 24, como se estableció originalmente en esta reforma que dio origen al 5 transitorio. A ver, ¿qué va a pasar, Bernardino? Parece que todo el mundo está tratando a ver qué inventan que parezca que es constitucional, aunque no lo sea. Fíjate que es curioso, Eduardo, porque desafortunadamente los políticos han utilizado la constitución política de los Estados Unidos mexicanos a su antojo, desafortunadamente. Y lo digo de esta manera porque hubo una reforma constitucional en el 2019 que te señala claramente que la Guardia Nacional tendrá una estructura, estará profesionalizándose durante estos años hasta el 2024. Esa es la primera característica. Y recuerdo que en aquel entonces, en aquella discusión, como fue reforma constitucional, las 2/3 partes de las Cámara de Diputados, de senadores y la mayoría de las legislaturas estatales aprobaron esa reforma constitucional. Todos estuvieron de acuerdo. Ahora resulta que ya no están de acuerdo y ya van a cambiar la constitución a su antojo. Eso es lo que hay a mí en lo personal. Pues pero van a tratar de cambiar la constitución. Van a tratarla, pero es que no tienen por qué cambiarla, Eduardo, porque está muy claro ahí los principios. Son principios ya constitucionales pactados dentro de del constituyente permanente. Sí, pero ellos quieren cambiar una fecha, ¿qué? Del 24 al 28. Mira, te voy a decir dónde estuvo el error. Tú no armas toda una Guardia Nacional profesional solamente en 4 años. No nos hagamos tontos. No, sí, 5 años, sí. No, por supuesto que no. Desde el principio deberían haber dicho, vámonos hasta el 2080, 2040. O sea, si en 200 años de vida, 201 años desde que entró el ejército trigarante a la Ciudad de México, no hemos podido conformar una policía decente. ¿Qué esperaban? ¿Que en 4 iban a tener la Guardia Nacional con una policía civil que sí funcionara? ¡Qué ingenuidad! Fíjate, ¿cuál es el argumento del político en su momento? El argumento es que tiene que permanecer más la Guardia Nacional, obviamente, más de 4 años o 5 años hasta el 2028 en las calles para hacer tareas de seguridad pública. Ok, pero justo en el artículo 5 transitorio hay otra parte, otras líneas, que son 4 líneas que están ahí inscritas en este párrafo. Justamente dice que el presidente también podrá disponer de la Fuerza Armada, sí, de manera permanente en tareas de seguridad pública, Eduardo, y de manera extraordinaria y de manera regulada, fiscalizada. Lo que pasa es que pero ya no es extraordinaria, es ordinaria la utilización de las Fuerzas Armadas. No, es que es extraordinaria en su momento porque está hablando de que hay que combatir la inseguridad pública. Ese es el primer elemento. Pero el problema es que la inseguridad se volvió crónica, ya no es de emergencia. Pero bajo ese argumento, el presidente de la República puede utilizarla, ¿no? Desde mi punto de vista. Pero además, déjame decirte otra cosa. La Constitución también señala facultades que tiene el presidente de la República y una de ellas es disponer de la Guardia Nacional de acuerdo a lo que establece la ley. Entonces, el presidente de la República puede hacerlo, sí, sin duda, de acuerdo a sus facultades que tiene y de acuerdo a este 5 transitorio tal como está hoy actualmente para combatir ampliamente el tema de la inseguridad pública en esta parte. Pero hasta el 2024. Sí, 2024, por supuesto. Una vez que se termine, entonces entra a valoración, digamos, lo que ha dado como resultado la Guardia Nacional y se verá muy probablemente a lo mejor que se pueda ampliar, pero yo estoy insistiendo, hay que cumplir con los plazos, con los términos señalados en la Constitución, porque hay que respetar. Yo estoy de acuerdo. Esto debería haber discutido en 2024, después de la elección presidencial, con un nuevo Congreso. Pero bueno, capaz que les dio miedo perder las mayorías, nunca sabes, ¿no? Álvaro. Mira, yo lo que creo es que contra la realidad no hay quien pueda debatir y el problema de seguridad pública en el país está gravísimo y el tema es que no hay grandes alternativas. Entonces, yo lo discutí en este programa contigo hace algunas semanas antes de que inclusive se hiciera este decreto en el cual la Guardia Nacional pasaba al ejército y yo decía, bueno, el tema de fondo es que es muy popular, la gente quiere al ejército en las calles o a la Guardia Nacional en las calles. Y en ese orden de ideas, pues
digo, la realidad es que la pregunta que nos tenemos que hacer es, yo no quiero al ejército después del 2024 en las calles, pero ¿qué alternativa tenemos? No hay una gran fuerza de seguridad pública que pueda contener el país. ¿Qué pasaría si las Fuerzas Armadas mañana dijeran, ya no vamos a circular las carreteras del país y controlar las cosas? Híjole, de verdad, A ¿tenemos ver, alternativa? yo te la podría cambiar, Álvaro. Te diría, a ver, tenemos Guardia Nacional, tenemos Ejército, tenemos Marina, todos combatiendo a la delincuencia, pero la verdad es que los resultados son más que mediocres. Y la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿De qué sirven? La respuesta es, muy bien, perfecto, retiremos a todos. ¿Crees que las cosas estarían mejor? Y No sé. Yo no Es me que atrevo, yo no me es atrevo a hacer eso. todo es especulativo en esto. O sea, yo creo que hay que actuar del lado de que mejor esto a que nada, porque Es no que, hay de otra. Eduardo, es que lo que dices tú es muy cierto, pero es la realidad. Yo no hubiera desbandado la Policía Federal. Pero es que acuérdate que primero hubo una policía, no, vamos a hacer memoria. En el sexenio de Fox que creó una policía federal preventiva. Sí. Después llegó Calderón y la desbandó y que creó su policía federal. Sí. Entonces hemos inventado una policía cada 6 o cada 10 años. Así tampoco se puede. Mónica. El problema es que no hay, desde mi punto de vista, no hay una política de seguridad que atienda las diferentes formas de seguridad. Una cosa es la seguridad pública, otra es la seguridad nacional, otra es la seguridad personal. O sea, hay 3 o 4 formas de seguridad. El problema es que se ataca una, pero no se ataca la otra. Entonces, queda todo como muy cojo y por más que le cambien los nombres y militaricen una policía, el problema de fondo es una indefinición de cuál es la verdadera política que quieren y sobre todo, cuál es el papel del crimen organizado dentro del sistema, porque ya está incorporado al sistema. Ahí es donde yo veo el problema. A ver, ahí metiste muchas definiciones de seguridad. Yo creo que hay 2 seguridades, la seguridad pública y la seguridad nacional. De acuerdo a la ley y a la Constitución, Bernardino. Ya las demás podemos inventar las que queramos. Pero el problema es que hoy tenemos un problema de seguridad pública que pone en riesgo la seguridad nacional. Efectivamente, Eduardo. Fíjate, imagínate, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa en principio el próximo martes, si la oposición se adhiere a esta minuta, si la van a desechar, la van a regresar a la Cámara de Diputados, o si hay una nueva propuesta por parte de la oposición consensuada, por supuesto, con el partido que está en el gobierno. Pero también el tema no solamente es lanzar a los militares a la calle después del 2024, el tema es saber qué tipo de estrategia van a utilizar, por supuesto, para combatir eficaz y eficientemente la delincuencia en nuestro país. Ese es el primer Eso le tocará al próximo presidente o presidenta de la República. No, es que tiene que ir dentro de esta reforma, Eduardo. Tiene que ir dentro de esta reforma para garantizar entonces que efectivamente las Fuerzas Armadas estarán en la calle combatiendo la inseguridad. Bueno, estamos ahí esperando. Aquí los mexicanos estamos esperando a ver qué deciden nuestros inteligentes legisladores, ¿no?